En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Recuerdo muchas veces a mi padre decirnos a los hermanos que cuando fuésemos mayores nos acordaríamos de sus avisos, de sus correcciones, de sus consejos. La adolescencia y la juventud, caracterizada por esa rebeldía y esa soberbia intelectual que siempre dan los tiempos modernos, suele rechazar el argumento de autoridad de aquellos que están constituidos por encima de uno, de aquellos que gozan de la experiencia de la misma vida, pues como decían los clásicos, la misma historia, la vida del hombre se convierte en maestra. Somos en este sentido siempre alumnos que estamos aprendiendo, y los que van por delante ya han recorrido el camino que nosotros estamos iniciando. Tienen una experiencia y esa experiencia les da un conocimiento. Hoy en nuestro mundo actual la modernidad se caracteriza de ser un poco adolescente también, rebelde, soberbia contra el argumento de la autoridad. Se rechaza lo antiguo simplemente por ser antiguo, sin hacer mayor discernimiento de si es verdadero o no lo es. Simplemente no es moderno y por tanto es falso, es rechazable. Hoy en día, en este mundo nuestro, en esta modernidad tan avanzada en ciencia, en técnica, en conocimiento, vivimos también un poco embrutecidos, un poco incapaces de pensar, porque la misma modernidad nos da todo pensado. Pensemos la influencia, consideremos la influencia de todo el mundo del ámbito de la comunicación, de los medios de comunicación, de la informática, de lo que nos quieran contar, como nos lo quieran contar y como quieran que nos lo creamos. Y esto lo tragamos visualmente y aceptamos unos mensajes, unos principios muchas veces irracionales, ilógicos o falsos o mentirosos sin hacer mayor discernimiento. Esto cada vez se está agrandando más. Las generaciones más jóvenes están incapacitadas para razonar, tienen bastante dificultad para la comprensión de lo que leen y tienen muy poca capacidad analítica de las cosas que escuchan o se les dicen. Y esto es un problema, pero lógicamente forma parte también de este plan de esos grandes poderosos que gobiernan el mundo, que nos quieren conducir hacia ciertas modas o hacia ciertos comportamientos o hacia ciertos fines que ellos han establecido. Necesitamos, por tanto, discernimiento, necesitamos, por tanto, luz, necesitamos, por tanto, claridad en tantas cosas de nuestro día a día. Y por eso muchas veces el mantenernos alejados, un poco apartados de toda esa comedia, de toda esa teatralización mundana, nos ayudará a adquirir la verdad, nos ayudará a ver con una perspectiva distinta todo lo que en el momento actual, debido a esa, vamos a decir, masificación de información que recibimos, no somos ni capaces de digerir ni de sacar conclusiones porque ya nos las dan y ya las recibimos así. Jesús hoy apela al Espíritu de la verdad. Él dará testimonio de mí. A lo largo de la Sagrada Escritura, nuestro Señor Jesucristo, a lo largo del Evangelio, nuestro Señor Jesucristo argumentará en varias ocasiones contra aquellos que pertinazmente rechazaban su predicación el argumento de autoridad. Invocará el argumento, el testimonio de Dios Padre, que se manifestará principalmente en dos ocasiones, en el momento del bautismo y de la transfiguración. El Señor mismo pedirá el testimonio de las Escrituras. Ved que se están cumpliendo las Escrituras. El mismo Señor apelará al testimonio del mismo Moisés. No será quien os juzgue yo,
sino que el mismo Moisés os juzgará. En él tenéis puesta vuestra esperanza, porque si creyerais en Moisés, creeríais también en mí, pues él escribió de mí. Al mismo Bautista el Señor apela como testigo de su mesianidad. Es el Bautista también el que tiene esa misión de precursor, de dar testimonio ante los judíos de que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquella misma pregunta que Juan Bautista manda hacer a los discípulos es para provocar la misma respuesta del Salvador, diciendo: id y decidle a Juan lo que habéis visto. Es decir, que los mismos discípulos de Juan viesen por las palabras de Cristo que él era el Mesías. El mismo Jesucristo apelará al testimonio de sus propias obras. Si no creéis en mis palabras, creed al menos a las obras. Y las obras son las obras propias de Dios, las propias de Dios que son los milagros. En esas obras tenemos el testimonio de que Jesucristo es verdadero Dios. Y finalmente, Jesucristo apela al testimonio del Espíritu Santo. Para ser testigo, la primera condición es tener conocimiento, ciencia de aquello que se ha de testificar. Y el Espíritu Santo tiene la ciencia porque es Dios, porque procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y que habló por los profetas, como profesamos en el credo. El Espíritu Santo posee, por tanto, la sabiduría de Dios, porque es Dios, y por tanto podemos tener toda la confianza en el testimonio que Él nos da, porque es veraz, ni se engaña ni puede engañarnos, y además tiene la misma autoridad divina para enseñarnos y darnos a conocer la verdad. El testimonio que el Espíritu Santo realiza es doble: interno en cada una de las almas y externo en el mundo y en la Iglesia. El testimonio interno es aquella acción del Espíritu Santo que se da en aquellos que lo reciben y no ponen obstáculo a su acción acerca de Dios y acerca de la fe católica. Es palabra de Dios y por tanto podemos confiar totalmente en ella, que el Espíritu Santo es el que nos hace confesar a Jesucristo como Señor. Todo el que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Quien lo rechace, quien no lo afirme, es del diablo. El Espíritu Santo nos da la convicción, la certeza de la fe a aquellos que, sin poner obstáculo a la gracia, se dejan conducir por su luz, se dejan conducir por sus dones, se dejan conducir por la gracia. Ese testimonio que el Espíritu Santo da en nosotros puede ser contra nosotros, denunciándonos nuestro pecado, como leíamos ese otro texto hace unas dominicas, que convencerá al mundo del pecado. Es el Espíritu Santo el que nos da a conocer nuestra ofensa a Dios y en favor nuestro, sobre todo con el consuelo que el Espíritu Santo da a nuestras almas, incluso en medio de las persecuciones. Es la certeza de los santos, es la fortaleza de los mártires, que en medio de atroces sufrimientos son constantes en la confesión de la fe, con esa paz, con ese consuelo, con esa fortaleza que no tiene origen humano, sino que en definitiva es fuerza de Dios que actúa en el alma. En definitiva, los santos son los mejores testimonios de este mismo testimonio del Espíritu Santo. Al leer las biografías de nuestros santos que jalonan el calendario litúrgico y tantos otros que están inscritos en el martirologio, no podemos más que asombrarnos de las obras del Espíritu Santo en las almas, de aquellas almas dóciles que en la oración, en la fidelidad a la fe, en la recepción de los sacramentos, no poniendo obstáculos a la acción del Espíritu Santo, lo desean fervorosamente, le piden que vengan y incluso cuando no se manifiesta,
desean ardientemente que venga y que actúe en ellos. La vida de los santos, en definitiva, es una proclamación de este testimonio del Espíritu Santo del que habla Jesucristo, porque ellos son la obra perfecta del Espíritu Santo. Dice el señor arzobispo que el Espíritu Santo solamente tiene una manía, y es hacer de los bautizados otros Cristos. Es decir, el Espíritu Santo quiere realizar en nosotros la imagen de Jesucristo para que el Padre Dios contemple en aquellos que somos sus hijos adoptivos por el bautismo el rostro, el corazón, los sentimientos, los rasgos de su Hijo unigénito, por quien hemos sido hechos, a quien hemos sido hechos a semejanza de Él. El Espíritu Santo solamente tiene una manía, y es hacernos santos, pero tenemos que dejarle que nos santifique, tenemos que dejar que actúe en nosotros. Y su acción es más misteriosa que una acción que podamos palpar, calcular, pero es una acción que, en definitiva, en el ejemplo de los santos vemos realizada. El mismo alma que se entrega a la oración, a la vida de fe, a la vida de piedad, alejada del pecado y de la ofensa a Dios, experimenta esta acción del Espíritu Santo que actúa en ella. Finalmente, el otro testimonio que da el Espíritu Santo es el testimonio externo, por medio de la predicación de los apóstoles. Fijaos, el Señor le dice: Él dará testimonio de mí, os revelará todas las cosas y vosotros también daréis testimonio de mí. Así los apóstoles se convirtieron en testigos de Jesucristo, por la misma acción del Espíritu Santo que dio testimonio en ellos de Jesucristo. Y así un San Pedro, que estaba atemorizado, que en la pasión negó al Señor, en la mañana de Pentecostés, inundado del Espíritu Santo, proclama ante aquella asamblea de judíos que Jesucristo, a quien vosotros habéis crucificado, ha resucitado y es el Mesías. El que crea en él se salvará, y el que se resista a creer se condenará. Estos apóstoles que en la mañana de Pentecostés, de rudos, de torpes, de necios, incluso de miedicas, se convierten en hombres valientes, defensores de la verdad, y anunciando algo que para los judíos no dejaba de ser escándalo y para los griegos necedad: que el crucificado había resucitado, que Él es el Salvador, y quien crea en Él también podrá resucitar. Ese testimonio de los apóstoles permanece a lo largo de los siglos en la Iglesia, por medio de sus sucesores y por medio del magisterio, del Papa y de los obispos unidos a él. El magisterio de la Iglesia tiene esta peculiaridad de asistencia del Espíritu Santo que nos enseña la verdad. Es, por tanto, para nosotros confiable, es, por tanto, para nosotros algo a lo que le podemos asentir y podemos dar esa confianza de credibilidad, porque el Espíritu Santo sigue actuando en la Iglesia, en esa doctrina, en ese evangelio, en esa fe católica que ha sido creída siempre, en todas partes y por todos. El Espíritu Santo, lógicamente, no entra en contradicciones. Lo que ayer era pecado sigue siendo pecado hoy. Lo que ayer era voluntad de Dios, hoy sigue siendo voluntad de Dios. Y en este sentido, pues los tiempos que nos han tocado, tiempos difíciles, donde muchas veces no hacemos caso al Espíritu Santo, donde muchos confunden la acción del Espíritu Santo con los pajaritos que tienen en su cabeza, pues lógicamente tenemos que tener también ese discernimiento, pedir al Espíritu Santo conocer la verdad, formarnos nosotros en la verdad de nuestra fe católica y escuchar con docilidad la enseñanza del magisterio perenne de la Iglesia, ese magisterio que no cambia y que simplemente enseña, según las circunstancias y los momentos, aquellas cosas del Evangelio que tienen que ver con los problemas actuales del mundo moderno. Es lo que ha pedido recientemente su santidad el Papa León XIV
a los obispos de Hispanoamérica, que den respuestas a los problemas de sus naciones, pero desde el Evangelio, desde la tradición y desde el magisterio de la Iglesia. De ahí no nos podemos mover. Es el trípode: la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia y el magisterio. Ahí es donde tenemos que estar continuamente bebiendo. Y si vamos con espíritu dócil, si vamos con espíritu humilde, si vamos con espíritu de encontrar la verdad, encontraremos respuestas también al hombre, para el hombre de hoy y para sus problemas. Porque en definitiva, mis queridos hermanos, de Adán a nuestros tiempos, las cosas han cambiado muy poco en lo que es interno a nosotros, nuestro corazón. Seguimos siendo muy parecidos a nuestros primeros padres, con tentación de querer ser como dioses al margen de Dios y con esta debilidad y torpeza de nuestro pecado. Necesitados siempre de la gracia de Dios, muy flacos para la virtud, pero hemos de pedirle al Señor que encienda en nosotros esos vivos deseos de servirle, de amarle, de cumplir sus mandamientos, para poder alcanzar un día la gloria del cielo. Sin duda alguna, el testimonio externo del Espíritu Santo se ha dado en la Iglesia a través del magisterio, de los apóstoles, de los obispos, del Santo Padre, pero también, como ya dije anteriormente, en los santos y muy particularmente en los santos mártires. El martirio como signo distintivo de la Iglesia de Jesucristo. Lo había dicho su santidad el Papa San Pío X, en aquella audiencia en la que había estado con unos seminaristas y les preguntó el Santo Padre acerca de las notas de la Iglesia. El más espabilado de ellos había respondido correctamente conforme al credo: la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. El Santo Padre dijo: ¿y nada más? Y ya el seminarista se quedó cortado, ya no sabía qué responder. Y el Santo Padre recordó que la Iglesia de Jesucristo es siempre perseguida, como quinta nota distintiva de la Iglesia verdadera, que si es fiel a Cristo, que si es fiel a su palabra, que si es fiel al Evangelio, sufrirá siempre la contradicción del mundo, que odia la verdad, de Satanás, que persigue el reino de Cristo, y de la propia miseria humana, que rechaza la verdad porque quiere ir detrás de sus propias concupiscencias. Estamos ya a 8 días de celebrar la fiesta de Pentecostés. Pidamos insistentemente al Espíritu Santo, no solamente en estos días, sino todos los días de nuestra vida, que venga a nosotros, que renueve esos dones que nos ha concedido en nuestro bautismo y que nos conduzca siempre, iluminados por la verdad del Evangelio, en el actuar de nuestra vida para agradar a Dios y llegar un día a la gloria del cielo. Que así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.